realizamos un trabajo especial con los comercios, negocios y comerciantes también del Cantón de Nicoya para conocer su perspectiva de cómo les ha afectado la noticia también y el hecho de que Guanacasteca no pueda estar compitiendo en ese momento en la primera división del fútbol costarricense. Hay pérdidas millonarias y de gente que ha dejado de percibir su principal ingreso económico. Este fue un trabajo de Jorge López, este servidor, Joshua García en la edición que les presentamos para todos ustedes. Y hemos redondeado números en unos $53,000 hasta el día del viernes. Hasta el día del viernes, esa es la pérdida que ha tenido las casas comerciales aquí en el pueblo de Nicoya. Nicoya, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra nación y también la casa de la Asociación Deportiva Guanacasteca. Fue un 16 de abril del presente año cuando un comunicado del Comité de Licencias alteró el curso natural de las personas que residen en el cantón. Pues la noticia dejó en shock a más de uno. Su amada DG había perdido su licencia para competir en la primera división del fútbol costarricense y con esto, muchos perdían su principal fuente de ingreso. Bueno, ahora que ha pasado todo esto con la Asociación Deportiva Guanacasteca, nosotros como comerciantes hemos sentido mucho porque pues el negocio se ha venido bastante abajo, porque nosotros nos dan chance de vender pasteles ahí en el estadio y de eso nada. Es un ingreso que ya no está entrando a las arcas. Entonces, pues a nosotros nos afecta mucho como comerciantes. Sinceramente, sí, la verdad sí ha bajado un poco, pero gracias a Dios seguimos adelante. Y de repente, tal vez hay poca gente, pero con la buena comunicación y todo el resto se puede llegar a salir adelante. Pero lo que te decía ahora es que dejamos de recibir lo que yo le llamo un aguinaldito o un plus extra que en ocasiones son números bastante diferentes a los habituales para los partidos, por ejemplo, más tradicionales, ¿verdad? De equipos como La Liga, Saprissa, Punta Arenas. Del 16 de abril a la fecha que se produjo este material han pasado exactamente 3 meses y 9 días desde que cientos de nicoyanos se han visto afectados por la situación de Guanacasteca. La Cámara de Comercio del Cantón no tiene cifras exactas de cuán grande ha sido la afectación económica para los comercios de la zona, luego de que la ADG dejase de disputar partidos en la primera división. Pero en un sondeo realizado por personeros del club se estiman unos $53,000, lo que en colones sería el equivalente a unos 26,447,000. ¿Cuál ha sido, digamos, el alcance de pérdida en cuanto al cantón, digamos, por tema de comercios al no estar compitiendo en primera división Guanacasteca? Mira, hemos hecho una investigación, un trabajo aquí en varias partes del pueblo, en varias casas comerciales, en restaurantes, en sodas, el que vende carne asada, el que acomoda carros, el que vende pizza, el que vende todo, y hemos redondeado números en unos $53,000 hasta el día del viernes. Hasta el día del viernes, esa es la pérdida que ha tenido las casas comerciales aquí en el pueblo de Nicoya. Los comerciantes de la zona aseguran que en un juego de local para el conjunto de la ADG representaban ganancias que superaban el billón de colones para sus negocios. ¿Cuántas camisetas podían vender en un buen día que venía, no sé, Saprissa, que venía La Liga, que venía un equipo como el Puerto? ¿Hay una diferencia? Sí, con respecto a eso, sí, yo te puedo decir de que si anteriormente un fin de semana lográbamos hacer una buena venta de 100 camisas, ha disminuido un montón porque ahora ya no hay, desde que descendió, digamos, o desde que la ADG no está en primera división, sí ha descendido bastante la venta. En cuanto a dinero, ¿en cuánto se puede traducir eso? Por ejemplo, 100 camisas, ¿cuánto puede representar? Tal vez no el monto exacto, pero sí un estimado, digamos. 100 camisas estamos hablando más de $500,000 de colones. Que hablamos de dejar de recibir, al menos acá, en el restaurante Cookies Nicoya, para un partido son 2,5 millones, 3 millones que se vende un día de un partido así, ¿verdad? Y entonces ya un día regular son números, creo que una quinta parte. Es un hecho que la parte económica también ha afectado gravemente al club.
pero asimismo a los empleados que trabajan directamente para el equipo como utileros, cocineras, personas de mantenimiento y guardias de seguridad, quienes vigilan el estadio Chorotega. La parte económica ha sido muy grande, ha afectado muchos empleos, que te puede ser unos 70 empleados en cuanto a jugadores, parte administrativa, la señora de la cocina, el señor de mantenimiento del estadio, los utileros. Entonces la pérdida ha sido muy grande también en cuanto a los empleados del club. 3 meses han pasado desde que las puertas del estadio Chorotega de Nicoya se cerraron, desde que el balón dejó de rodar, desde que la afición dejó de gritar los goles de su equipo, pero también desde que los comerciantes del cantón ven como sus ingresos se reducen poco a poco. $53.000 es la pérdida de momento según el sondeo que ha realizado personeros de la Asociación Deportiva Guanacasteca. Yo creo que muchas veces uno como periodista, quizá tal vez incluso como aficionado del fútbol, cuando uno habla de la desafiliación de Guanacasteca, piensa meramente en un tema administrativo, en un tema deportivo, pero hay gente, como yo les suelo decir, gente de a pie, gente que sale todos los días a ganarse su pan para llevar comida a la casa, de que se ha visto pues muy afectada. De hecho, hoy en la entrevista mencionaba un caballero que tiene su restaurante frente al estadio. Él decía que solamente en un día de partido los montos iban de los 2 a los 3 millones, que era como un plus, como un mini aguinaldito, pero de sí se ha puesto como un poco complicada el tema del comercio allá en el sector de Nicoya, Mari. Sí, yo creo que, bueno, a nivel de comidas, pues obviamente fuera de los estadios, los famosos pinchos, la gente, bueno, allá en Nicoya, pues que es otro tipo de comida y demás. Pero también, por ejemplo, me impresiona la señora, que ella suele vender camisas de fútbol. Y yo me imagino que mucho morado, mucho liguista, mucho herediano, tal vez llega al Chorotega, o llegaba al Chorotega, y decía, ay, no me traje la camisa. Iban y compraban la camisa ahí. Bueno, por ejemplo, ¿cómo ella también puede tener pérdidas? La nota va enfocada mucho en el tema de la pérdida, de tal vez la disminución en cuanto a gente que pueda llegar a Nicoya. Pero les voy a dar un dato, no lo pudimos sacar en entrevista porque la persona no quiso hablar, pero nos topamos a alguien en el parque de Nicoya que estaba vendiendo, creo que eran empanadas, y él decía que él trabajaba, digamos, en un negocio aledaño al estadio y que perdió su trabajo porque como no se estaba moviendo nada ahí, claro, hay que hacer el famoso recorte de personal y se ha visto un poco complicada la situación. Sí, allá. Totalmente. Hay muchos ámbitos. Ahora está enfocado en la parte económica. Y yo me pongo a pensar, Jason, Mari, esa gente que hace cosas que no deben hacer, no piensan en el perjuicio que pueden causar a tantas y tantas personas de diferentes ámbitos. Hablo a aquellos que hacen cosas que no se deben, que hoy Guanacasteca haya perdido la licencia para poder participar. O sea, seguramente piensan que no los van a atrapar. Digo, si alguien hizo algo malo, piensan que no los van a atrapar. Pero en caso de, no se pondrán a pensar, no, esto yo no lo puedo hacer porque mira todos lo que voy a como cuando uno dice, ok, es que no puedo hacer esto porque este depende de mí. Claro, o sea, claro. Claro, y te entiendo el punto. Evidentemente, y el nicoyano alza la voz y pide que Guanacasteca regrese a primera división. Hay una investigación en curso, hay papelería, hay muchas cosas que todavía, digamos, tienen que resolverse. No depende meramente de un directivo, ya sea de la ADG, de la Federación Costarricense de Fútbol, de licencias, de una FUT. Es un proceso largo, pero evidentemente se entiende. Y por eso este reportaje no iba más enfocado en el tema administrativo del club. Que por ahí más adelante le estaremos comentando un dato, días más adelante, vamos en la semana, pero quería enfocarlo más en la gente que tal vez dependía meramente de vender algo en el estadio, camisetas, carne asada y más. Así que